cristianos. La primera cita que quiero leerles está en Lucas 18:8. Vamos a estar puestos de pie para leer las dos citas y luego pues pueden sentarse. Lucas 18:8. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y el otro que vamos a leer se encuentra en Hebreos, que este capítulo está dedicado completamente a la fe. Aquí es donde mencionan todos los héroes de la fe. Y dice así, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pueden sentarse. Estos capítulos nosotros los escuchamos mucho, nos los sabemos de memoria, pero en esta tarde yo quiero tocar tu corazón y ver si tú realmente estos capítulos, tú los internalizas en tu corazón y los pones por obra en la fe. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me puse a pensar en este capítulo de Lucas 18:8, porque es corto, pero encierra una verdad muy grande. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y yo me preguntaba a qué se refería el Señor aquí en este versículo en particular. Porque observando la iglesia del Señor en estos días, hoy se habla mucho de fe, se habla fe por donde quiera, pero cuando nosotros analizamos la fe de la que se predica, no es la que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros allá en Estados Unidos tenemos muchas vertientes de personas que dicen predicar la superfe. Y todo el mundo habla de fe, abundan los sermones sobre la fe, se hacen congresos de fe, se hacen convenciones de fe, se hacen estudios de fe, inclusive hacen actividades y cobran por 2 días hasta $350 para hablarles a usted de fe, cuando la palabra del Señor nos lo da de gratis. Entonces usted va a esos lugares y escucha esa ensalta de disparates que dicen que usted no lo puede creer si es que usted tiene sana doctrina, porque si usted no lee la palabra ni se educa, pues cualquier vertiente de esto lo puede engañar. Ellos dicen que esa fe que ellos practican y que ellos predican son movimientos de fe muy raros, porque si analizamos el tema que ellos predican, tristemente la mayoría de ellos lo que hablan es de prosperidad, y la palabra no nos enseña eso sobre la fe. Ellos tienen un concepto bien raro de lo que es la fe. Entonces cuando usted lo analiza, usted se da cuenta que el Señor no le agrada esa fe que ellos predican, porque es fe de dame, pero Señor toma, no hay nada. Señor toma mi corazón, Señor toma mi vida, Señor toma mi mente, mi cuerpo, todo mi ser y trabaja conmigo. Porque cuando nosotros hablamos de fe, la fe no es para nosotros recibir. Y no quiero también que se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, porque si a usted el Señor lo ha prosperado y le ha dado una buena casa, le ha dado un buen carro, pues amén. Pero la fe no se trata de eso. La fe se trata de santidad al Señor. La fe se trata de lo que yo puedo darle a Dios y Él trabajar conmigo, pero yo tengo que ponerme en las manos de Él. Y esto es a nivel de todo el mundo, porque nosotros, mi esposo como obispo y yo, muchas ocasiones nos surgen situaciones que la fe se pone a prueba. Y esto es constantemente, que la fe nuestra se pone a prueba. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros vayamos de gloria en gloria y vayamos alcanzando diferentes niveles en nuestras vidas. Cuando la fe que ellos predican, usted lo escucha y solamente es, Señor, dame un carro caro, Señor, dame esto, dame lo otro, pero nunca dicen, Señor, trabaja conmigo en mis debilidades. Señor, trabaja conmigo en esas áreas que todavía no te he entregado, para que tú puedas, Señor, hacer de mí un mejor cristiano y una luz en medio de las tinieblas a los que se pierden.
Y acerca de esta fe se ha creado una doctrina que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en ocasiones hay pastores que predican esta falsa fe y con sus palabras que cautivan, también cautivan a personas y lamentablemente entran en doctrina de error. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos en cuanto a esto, porque estamos en los últimos tiempos. Y el Señor, cuando venga, encontrará fe en la tierra, encontrará fe en nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en cuanto a esto, porque nuestra fe no promueve el materialismo, nuestra fe promueve el que nosotros dependamos de Dios y seamos cristianos más profundos cada día. Y mi enfoque en esta noche es aquellos que verdaderamente aman al Señor y quieren vivir con una fe sana, pero una fe que sea en santidad y que agrade a nuestro Dios. Toda fe verdadera nace de una intimidad con el Señor y su fe no sale de esa intimidad. Si se sale de ahí, no es fe, porque la fe comienza en una intimidad profunda con el Señor, todos los días trabajando con Dios para que Dios haga de nosotros unos mejores seres humanos. Que cuando nosotros tengamos esa relación con Dios, nuestra vida huela a Jesucristo. Que cada vez que pasemos por el lado de alguien, nosotros sin decirle una palabra, la persona que pasa pueda decir, esa persona tiene algo diferente, esa persona tiene algo de Dios, y nosotros podamos modelar a Jesucristo a otros. Y el elemento determinante entre lo que Dios puede y quiere darnos es el cúmulo de nuestras necesidades. Y la fe no es otra cosa que creer en Dios. Nosotros no tenemos una definición profunda ni una definición bien difícil de entender. Es una relación entre Dios y yo. Abraham, que es el padre de la fe, él creyó en Dios y la palabra dice que a Abraham le fue contado por justicia. Abraham tenía un compañerismo y una relación con Dios tan hermosa y tan profunda que Dios lo llamó mi amigo. Eso se encuentra en Isaías 41:8. Y en el Nuevo Testamento vuelve y lo menciona y dice, creyó a Abraham a Dios y fue llamado amigo de Dios. Eso está en Santiago 2:23. Qué hermoso es poder ser llamado amigo de Dios. No todos podemos ser llamados amigos de Dios, porque lamentablemente todos creemos en Dios, pero no todos conocemos a Dios. Y el Señor en esta noche nos está llamando a hacer una introspección y un análisis de hasta qué punto tú le has dado tu vida y tu corazón a Dios para que Él trabaje contigo. Porque Él necesita trabajar con nosotros, porque hay gente que se pierde y hay gente que necesita que nosotros llevemos una sana palabra a sus vidas y a sus corazones. La palabra hebrea que Isaías usa para amigo significa afecto y cercanía. Y en griego la palabra de Santiago para amigo significa un asociado querido y cercano. Si nosotros unimos esto, es lo mismo que una intimidad de amistad profunda y compartida. Usted sabe que cuando usted tiene un amigo que lleva muchos años hablando con él, andando con él, usted se da cuenta que cuando usted va a tener una conversación con su amigo, usted puede percatarse más o menos de lo que su amigo le va a contestar o qué consejo le puede dar, porque su relación es íntima con esa persona. Pues así de fácil es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y muchas veces con nuestro trabajo, con el estrés de la vida, con el caminar, nos olvidamos de eso tan básico que el Señor demanda de nuestras vidas. Y hay veces que nos desbordamos preparando un devocional, preparando una actividad especial, pero no nos desbordamos ante el Señor buscando su presencia para que Él nos diga qué exactamente es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y Dios nos está reclamando eso porque Él necesita que entremos en su secreto, que aprendamos a depender de Él y aprendamos a confiar en Él. Este hombre, Abraham, a mí me fascina, porque además de que era amigo de Dios, le llaman el padre de la fe, y era un hombre poderoso en su vida. Abraham, a pesar de que tenía muchos animales y tenía propiedades, él no vivía
pendiente a esas cosas que él tenía. Él solamente vivía buscando el reino celestial y buscando al Señor para que Dios lo usara, para que Dios trabajara con él y él ser un mejor cristiano cada día. En estos tiempos donde la iglesia solo debe creer en Dios, nosotros necesitamos creer en Dios como lo creyó Abraham, ser como él. Nosotros dejarnos procesar por el Señor y creerle a Dios y creer lo que es como si no fuera. Eso es parte del proceso del cristiano. Muchas veces nosotros tenemos una situación y no podemos visualizar que esa situación Dios la puso ahí para probar nuestra fe, para que nosotros viéramos lo que no es como si fuera. Yo tengo un testimonio de un amigo nuestro evangelista. Ese muchacho era drogadicto y ese muchacho todos los días llegaba a su casa, pero casi arrastrándose de tanta droga que se metía en su cuerpo. Y su mamá era cristiana. Y su mamá le pasaba aceite por la cabeza y oraba por él. Y decía, Señor, yo lo veo como un ministro. Yo no voy a pensar que mi hijo va a ser drogadicto toda la vida. Él va a ser un ministro tuyo y yo lo separo para ti, y lo seguía ungiendo con aceite. ¿Qué pasa? El muchacho seguía en las mismas. El muchacho llegó a tal punto que la señora solamente se pudo quedar con la nevera, la estufa y la cama, porque él todos los días venía, cogía algo de la casa y lo vendía para usar droga. ¿Qué pasa? Un día, en una Semana Santa, él pasó por el frente de una iglesia que pasaba siempre porque era cerca del punto de droga, y estaban cantando un coro que él dice que le llamó la atención porque decía, solo Dios hace al hombre feliz. Y dice él que se paró a escuchar la canción en la entrada de la iglesia, que él no se acuerda de nada más porque cuando él despertó estaba en el altar, bañado en lágrimas, llorando y arrepintiéndose. Fue un encuentro tan grande el que tuvo él con el Señor, que la sobredosis de droga y toda la droga que tenía en el cuerpo automáticamente se fue. Fue a su casa y le pidió perdón a su mamá. Le dijo, mamá, me convertí al Señor, he tenido una experiencia tan profunda que hasta el efecto de la droga se fue de mi cuerpo. Y se acostó a dormir. Al otro día se levanta y comenzó a buscar trabajo, y porque él quería hacer una vida diferente, él quería que Dios entrara en su vida. Y le dijo, mamá, yo te doy gracias porque por tu fe yo fui salvo, por tu oración, por tu ver lo que no era como si fuera. Y gracias a ti yo soy cristiano hoy. Pero fíjate, mamá, noto algo raro, porque por las mañanas, todos los días, yo me levantaba como con grasa en la frente, y desde que me convertí ya no estoy grasoso. Y la mamá le dijo, yo te ungía con aceite y yo declaraba sobre tu vida que tú ibas a ser diferente y que tú ibas a ser un siervo de Dios. En estos días él es evangelista, y es un evangelista muy reconocido en Puerto Rico. Así que nosotros tenemos que, a través de la fe, aprender a ver lo que no es como si fuera. Y el Señor va a trabajar en esas cosas en nuestras vidas. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Por eso era que Abraham estaba seguro de todo lo que Dios le había prometido, porque él confiaba en su Dios y era su amigo. En estos tiempos, como les dije, que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen, también quiero traerles un testimonio muy personal. El Señor a mí me estaba llamando a que entrara a hacer su voluntad, y yo le decía, Señor, yo lo único que quiero es ser compañera idónea de mi esposo, porque ustedes saben que hay veces que nosotras somos compañeras idóneas, pero en ocasiones también somos como que medias tremenditas, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, yo quiero ser compañera idónea y no condenación eterna de mi marido. Yo quiero estar al lado de él cuidándolo. Y el Señor llamándome, y yo decía que no. ¿Qué sucede? A mi hijo pequeño comenzaron a darle unos asfixies y nosotros pues no entendíamos qué podía hacer, y yo no lo asociaba tampoco porque él se cayó cuando pequeño y se fracturó el cráneo. Yo le dije, es que eso no tiene que ver. Mi esposo me decía, puede ser lo de la fractura. No. Fuimos al doctor y le encontraron un soplo en el corazón y me lo refirieron a un cardiólogo especialista. Cuando yo voy al cardiólogo, llené todos los documentos y paso a donde el cardiólogo. El cardiólogo me dice, vamos a hacerle unas pruebas al niño
y después que le hagamos la prueba yo le voy a decir exactamente qué es lo que tiene. Mi hijo tenía un soplo disfuncional. Eso es un soplo que nace es de nacimiento y eso no se quita. Eso se puede arreglar un poco con medicamentos. El nene tenía el corazón, el lado izquierdo, mucho más grande que el derecho y tenía la válvula mitral prolapsada. Él recogía bien el oxígeno, pero cuando lo bombeaba, era como una bomba de cumpleaños cuando uno la suelta, que empieza a hacer así, a botar el aire, y eso era lo que le causaba a él los mareos. Cuando el doctor viene donde mí, me dice, esta situación está bien difícil y está bien feíta. Y yo le dije, ajá, dígame entonces qué procede. Y me dice, su hijo tiene 3 condiciones y ninguna puede curarse. Existe un medicamento, pero no se lo podemos dar ahora, porque hay que esperar que tenga o 7 años o llegue a, creo que eran 75 libras, no recuerdo. Y el problema de este medicamento es que le va a aguantar el crecimiento al nene y el nene se queda enano. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, se queda enano porque ese es uno de los efectos secundarios del medicamento. Y yo le dije, ¿sabe qué? Que yo creo en un Dios que sana y mi hijo no se va a tomar ese medicamento. Yo no le voy a dar ese medicamento a mi hijo porque Dios lo va a sanar. Y me dijo, ja, 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 yo soy uruguayo y en Uruguay nosotros nos distinguimos porque somos ateos. Y yo le dije, ese es su problema, pero yo tengo un Dios vivo y poderoso que sana, que todavía hace milagros. Y me dijo, qué raro, porque una mujer profesional como usted, que esté creyendo que Dios sana. Yo le dije, ese fue el que me dio la sabiduría y me enseñó todos los conocimientos que yo tengo. Así que mi Dios le va a enseñar a usted quién es Él. Cuando salgo de allí le digo, Señor, no me hagas quedar mal, tú tienes que sanar a mi hijo. Y siguió pasando el tiempo, yo tenía que llevarlo de cada 6 meses, y cada vez que yo iba el contrallado médico me decía, ¿viste que tu Dios todavía no ha hecho nada? Y yo le dije, no, lo que pasa es que el momento de Dios todavía no ha llegado. Cuando sea el momento de Dios, Él lo va a sanar. Y yo salía, Señor, tú tienes que callarle la boca a este ateo. Y me iba. Pasaron como 2 años y medio para que ustedes vean que la superfe no funciona, porque la fe funciona en nosotros a medida que nosotros vamos dándole parte a Dios en nuestros corazones. Y la fe no es lo mismo, Dios no brega en todos los casos por igual. Pueden pasar años, me pasaron casi 3 años. Nosotros nos fuimos a dar un seminario matrimonial y nos lo llevamos porque como le daban esos asfixias, a mí me daba miedo que se fuera a asfixiar. Y estaba en el cuarto preparándonos para salir a dar la parte de por la tarde, y el nene empezó, ay mamá, me duele el pecho. Y yo dije, acuéstate ahí en lo que yo vengo. Y llamo al cardiólogo. Y le digo, doctor, necesito que me dé una cita de emergencia mañana. No te preocupes, no hay espacio, pero mañana a las 4 está allí que te voy a atender. Cuando yo llego a la oficina, me pasa y me dice, quítale toda la ropa, de la cintura para arriba. Y tú vas a ver la condición que tiene ese niño ahora en esta máquina que yo traje de Italia, es lo último en tecnología, y tú vas ahí ver claramente las 3 condiciones de tu hijo. Y yo, ay Señor, por favor. Bueno, él se quedó calladito la boca y él le hacía así al nene con la máquina parecida al de sonograma, y le hacía así, gírate y haz esto y haz lo otro. A él le faltó meterle la mano al nene por la boca y tirarlo al revés. Y no decía nada, callado la boca. Yo, doctor, pero dígame qué pasa, porque usted no habla. Entonces, me dice, viste al niño y te espero en mi oficina. Miren, hermanos, cuando yo fui a la oficina de él, él estaba casi debajo del escritorio, metido. ¿Qué pasa, doctor? Dígame. Y me dijo, pues, ¿qué te voy a decir? Que para ustedes, los que creen en esas cosas, esto pasa. Ya tu hijo no tiene nada. Y entonces yo empecé a llorar y le dije, no, doctor, que mi Dios es real, mi Dios nunca llega tarde. Este era el momento de Dios para la vida de mi hijo. No era hace 3 años atrás, este era el momento y hoy Dios lo sanó. Para que usted vea que Dios es real. Porque usted mismo me dijo a mí que ninguna de las 3 condiciones se quitaban ni con medicamentos. Y mi hijo no tomó nada porque yo no lo permití. Y ahora mi hijo mide como 6 pies. Y no le tuve que dar el medicamento y está sano, gracias al Señor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos y confiamos en Dios, Dios hace esas cosas.
Y yo tengo muchos testimonios en mi casa de las cosas que el Señor ha hecho. Y si usted se fija, son cosas que Dios permite para que nosotros aumentemos nuestra fe y nos metamos con Él y le creamos a Él y podamos testificarle y darle seguimiento a las personas que pasan por situaciones como las nuestras. Cuando yo me fui a ir, me dijo, mire, le voy a pedir que ore por un muchachito que tiene lo mismo del hijo suyo, al sur de Puerto Rico, y se está muriendo, a ver si Dios lo sana como sanó el suyo. Pero molesto porque Dios lo había sanado. Y yo dije, qué bueno, para que cojas, ateo. Entonces, esas son las cosas que uno vive eternamente agradecido. ¿Qué pasa? Cuando yo voy en el ascensor, que estoy saliendo de la oficina, yo empecé, gracias Señor, tú eres tan bueno. Y me dijo, ¿y ahora qué me vas a dar? Y yo, ahora sí. Porque yo estaba negativa totalmente, que yo no quería predicar la palabra del Señor. Y yo le dije, Señor, yo te prometo que yo te voy a obedecer lo que tú me estás pidiendo hace años. Y comencé en ese trato con el Señor a obedecerlo, porque yo quiero subir cada día que pasa más y meterme más con Dios y que Dios me bendiga. Pero que no me bendiga en lo material. Yo lo único que le pido a Dios es que mis hijos le sirvan y nunca se aparten de Él. Ese es el trato entre Dios y yo. Inclusive en ocasiones se acercan personas a donde mí y me dicen, el Señor te dice que te acuerdes que Él te prometió que los va a tener en el hueco de su mano. Y eso Dios me lo dijo a mí. No se lo dijo a esa persona cuando Dios me lo dijo, la persona no lo sabía. Y donde quiera que yo me meto, Dios me lo confirma. Para que yo sepa que yo he dejado de hacer unas cosas y para ponerme a hacer otras, para amarlo, para dejarme guiar por Él y para que Él aumente mi fe cada día más. Y Dios habló a Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó y da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que el Señor también quiere que nosotros hagamos. En todo momento, nosotros confiar en el Señor y que nosotros podamos ver lo que no es. Mira, hermana, si usted tiene un esposo alcohólico, véalo de otra forma. Vea que Dios está haciendo cosas en su vida, aunque él siga de la misma forma de vida. Su hijo, lo mismo. Dios lo puede hacer. Dios transforma en un segundo. Usted siga orando porque su oración Dios la va a contestar. Dios estaba dándole una promesa a Abraham. Y en esa promesa que Dios le estaba dando a Abraham, le estaba prometiendo que iba a ser padre de multitudes y que le iba a dar un hijo. ¿Y qué pasaba con Abraham y con Sara? Abraham estaba bien viejito y Sara, además de viejita, era estéril. Pero Abraham sabía que Dios le había dado una palabra y él creyó a esa palabra que Dios le dijo. Él no sabía cómo, pero Dios le iba a dar un hijo, porque a través de ese hijo él iba a ser padre de multitudes. Y estas son las cosas que Dios hace que uno no entiende. Nace su hijo Isaac, ¿verdad? Y después que nace, ¿qué le pide el Señor? Que lo sacrifique. ¿Y ahora qué? Si Abraham llega a ser otro, dice, no Señor, pero si tú me lo diste, ¿cómo yo lo voy a sacrificar? ¿Cómo yo te lo voy a entregar si este hijo me lo diste tú? Abraham obedeció, no sabiendo lo que iba a pasar, pero confiando que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a suplir el sacrificio en el momento en que él fuera para el monte. Cuando ustedes saben, pues, cuando entonces llega al monte, ¿qué apareció? ¿Un cordero? No, apareció un carnero, pero eso fue lo que Dios le suplió para que él pudiera hacer el sacrificio. Y algo que me llama la atención también del carnero es que en ocasiones nosotros le estamos pidiendo algo al Señor y Dios te lo está contestando de otra forma y tú dices, no, pero es que eso no es lo que yo estoy pidiendo, y eso es lo que Dios te está dando para probar tu fe, para ver si tú eres agradecido y continúas haciendo su voluntad, para luego Él darte algo mejor, para luego Él darte la recompensa más adelante. Tenemos que trabajar con esas cosas que nos suceden a veces, que pensamos que no es de Dios, y Dios está hablándote y te está supliendo de esa forma. Cuando yo iba para el Congreso de Mujeres de Argentina, nosotros habíamos vendido mi casa porque yo tengo una condición del corazón
y mi esposo no quería que yo estuviera limpiando tanto ni preocupada por la casa, y me dijo, vamos a comprar una casa más pequeña. Y yo, no, chico, es que esa me gusta, no la venda. Ok, porque yo le hacía la carita triste. Ok, y a los pocos meses volvió otra vez con la misma historia, y yo, ay Dios mío, qué malicia. Chico, no la vendas, que yo quiero esa casa, me gusta, porque es cómoda. Está bien. Y un día me dijo, no, se acabó. Ya tú no puedes seguir en eso porque tú tienes mucho trabajo con el Ministerio de la Mujer y yo te veo a ti muy ansiosa y con mucho trabajo y no quiero que estés limpiando casa. Así que la vamos a vender. ¿Qué pasa? La casa se vendió y las personas que compraron la casa nos dieron un mes para mudarnos. Y yo busca casa y busca casa y busca casa y no encontraba casa. Entonces yo le decía, Señor, yo la quiero más pequeña como Él quiere para complacerlo a Él, pero yo la quiero en esta área donde estamos viviendo, porque es un área bien tranquila. Y busca casa y no aparecía nada. El viernes, antes de salir para Argentina, entro a la computadora y vi una casa que me llamó la atención y le digo a la realtor, mira, vamos a ir a ver una casa que me gustó antes de irme para Argentina, a ver qué pasa. Cuando nos fuimos y vimos la casa, que estamos entrando, la casa tenía todo lo que yo le había pedido al Señor, todo. Y yo empecé a llorar y me dice, no me digas que ya estás llorando porque no te gusta, porque cada vez que no te gustan empiezas a llorar. Y yo no, estoy llorando porque yo creo que esta es la casa que el Señor tiene para mí. La última señal que le voy a poner al Señor es que la casa traiga una pileta. Y no sé si ustedes saben lo que es una pileta. Una pileta es un lavadero que se pone fuera de la casa o en el área del laundry para uno lavar a mano. A mí me crió mi abuela y lamentablemente las manías de ella se me pegaron a mí. Y entonces a mí me gusta lavar a mano, la ropa que es delicada. Y yo siempre pido las casas con pileta. La que yo tenía antes no trajo pileta y me la instalaron. Bueno, yo dije, bueno, Señor, te la voy a poner difícil porque estas casas no traen pileta. Voy a chequear en el laundry y cuando abrí la puerta, el Señor me hizo, te la di con pileta. Y entonces llamo a mi esposo y le digo, mira, yo creo que encontré la casa. Y me dice, no me digas, voy para allá. Él nunca quería ir. Siempre me decía, vete tú sola. Porque como sabía que yo iba a llorar, pues no quería ir. Bueno, ¿qué pasa? Cuando él llega, le encantó la casa. Vamos a llamar los nenes que son de 22, 24 y 26. Esos son mis nenes. Y los nenes llegaron. Ay, esta casa nos gusta más que la otra. Y yo me sentí tan triste porque la que yo quería la estaba entregando y estaba triste. Y todo el mundo loco con la casa, menos yo. Pues me voy para Argentina y cuando estoy allá, me escribe mi hijo, mamá, nos aprobaron la casa para que estés tranquila, que ya tienes casa. Y esas son las cosas que hace el Señor. Yo la quería en un sitio, pero el Señor me la tenía en otro. Y yo tuve que entender que no era el cordero, pero había un carnero que Dios me estaba dando. A lo mejor más adelante el cordero me lo da, pero tengo que agarrar el carnero, porque si yo quiero ser obediente, tengo que someterme a las cosas que Él pone en mi camino. Y eso aumentó mi fe, porque entendí que es en el momento de Dios que Él obra y que Él hace las cosas cuando Él realmente es en su momento. Y hay veces pues que en nuestras vidas como Abraham nosotros confrontamos adversidades, pero eso es normal en la vida del cristiano, porque las adversidades son las que nos hacen más fuertes y nos hacen buscar más del Señor y meternos más con Dios para santificarnos y obtener lo que el Señor quiere que nosotros obtengamos. Pero tenemos que tener presente que nos tenemos que atrever y tenemos que atrevernos a llamar lo que no es como si fuera. Amén. Practique eso en su vida, porque si usted lo hace, su fe va a aumentar. Por medio de la fe, también Abraham llamó lo que no era como si fuese, porque él no podía tener hijos y Dios le dio a Isaac. Él visualizaba a su hijo, lo que Dios le había prometido, que iba a ser padre de multitudes, y Dios le dio un hijo. Él puso en práctica eso con su amistad con el Señor. Y hay una historia de un niño que me encanta. Es un niño que su papá era alcohólico y él iba a la iglesia todos los días que había culto, se sentaba en el primer banco al lado del pastor.
Y ese día llegó un predicador a la iglesia y el predicador se sentó al lado del niño y como el niño estaba cerca del pastor, el pastor estaba escuchando la conversación del evangelista con el niño. Y el evangelista le dice, ¿tú quién eres? ¿Y tu papá dónde está? Le dice, no, yo vengo solito a la iglesia, mi papá no está viniendo, pero mi papá es el mejor predicador que existe. Y entonces ponen a predicar al evangelista y el pastor se le acerca al niño y le dice, oye, no seas mentiroso, tu papá es un alcohólico, como tú le dijiste a este señor que tu papá es el mejor predicador que existe. Le dice, pastor, porque a usted se le olvidó que usted predica, que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Y yo veo a mi papá como un ministro, como un predicador. Este niño impactó tanto a ese evangelista que al pasar los años, el evangelista lo invitaron a predicar a una iglesia. Una iglesia, dice, que hermosa y grande. Cuando él entra, parece que las facciones del nene las reconoció y le dice, oye, ¿tú eres el niño que aquel día? Y, sí, yo soy. ¿Y qué tú haces aquí? Le dice, esta es la iglesia de mi papá. Mi papá es el pastor de esta iglesia. ¿Qué pasa? El niño internalizó tanto lo que su pastor le predicaba. Y su papá no vivía con él. Su papá vivía debajo de un puente. Y él iba todos los días al puente y le llevaba comida. Y le decía, papá, aliméntate, tienes que estar fuerte para cuando vayas a predicar. Y Dios tocó a su papá y lo hizo ministro. Esas son las cosas que Dios hace. Y eso no es un cuento, ni es una historia inventada de Disney. Eso fue una realidad. Y según Dios lo hace con estas personas, lo puede hacer en medio nuestro y de nuestra familia. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo importante es poner nuestra fe en práctica y que Dios obre en cada una de nuestras necesidades. Para Dios no hay necesidades ni grandes, ni pequeñas, ni medianas. Para Dios lo que hay es una necesidad y Él te la va a suplir de acuerdo a su voluntad y en el momento preciso. Pero no podemos desfallecer. En estos tiempos son tiempos de creerle a Dios. Y tenemos que creerle a Dios porque no sé si usted lo ha notado, pero hay una vertiente como que maligna que quiere arropar la iglesia y quiere malear la iglesia. Acá a lo mejor no ha llegado tanto, pero en Estados Unidos ahora todo está en contra de la iglesia. Y nosotros tenemos que creerle a Dios y meternos con el Señor para que el Señor nos dé las herramientas necesarias para trabajar estos casos en los que el Señor viene en gloria a buscar su iglesia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo que dice en Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y esto es un ejemplo de cuando Jesús estaba en Galilea, Él caminaba y hacía milagros. Y este es nuestro mejor guía para ver las cosas que no son como si fuesen. Porque había una tempestad grande y el maestro la calmó. El maestro hizo que la tempestad se diera y se hizo grande bonanza. También hay otro hombre en la palabra y está en Éxodo 14:21, es Moisés. Moisés con su mano abrió el mar rojo. Entonces los científicos quieren ridiculizar al evangelio y dicen que eso no fue que abrió el mar rojo, nada. Que lo que pasó fue que descendió el agua y entonces el pueblo pudo pasar. Pues mira, el milagro es más grande, porque entonces en medio de ese charquito tan bajito se ahogó el faraón y todos sus hombres con los caballos. O sea, el milagro es más grande. No pueden ridiculizar al Señor. Nuestro Dios es un Dios poderoso que hace cosas grandes. Y eso nosotros tenemos que decirlo y proclamarlo. Cuando usted ve a alguien con una necesidad, dígale a esa persona que usted tiene un Dios poderoso que puede trabajar en su situación y en su crisis. Otro hombre también que me llama la atención es Elías, porque hizo caer fuego del cielo. Eso está en Primera de Reyes 18, Josué. Josué también me encanta mucho. Él ordenó que el sol se detuviese y la luna también. Y este milagro, la NASA en una ocasión cuando comenzaron a enviar los cohetes a la luna, faltaba un día en su calendario, en las computadoras. Y alguien de ellos era cristiano y le dijo, acuérdense que en la Biblia habla de Josué. La tierra se detuvo un día porque Josué dio la orden y Jehová se lo cumplió. Pusieron ese día, yo no sé cómo lo hicieron porque eso son unas fórmulas,
Y así pudieron cuadrar los viajes que dan a la luna. Hasta en eso Dios se mete, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Pero hay cosas que en nuestro diario vivir también nos impiden que nosotros creamos lo que no es como si fuese, y es la duda. Nosotros en ocasiones decimos, ay, es que yo tengo miedo, yo no me atrevo, yo no sé si yo lo estoy haciendo bien. Mire, pues quítese el temor y quítase la duda, porque nosotros tenemos que tener fe, y ya yo les dije a ustedes cuántas veces la palabra habla de fe. Y Santiago 1:6 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que el Señor nos está dando una palabra de que tenemos que creerle a Él y continuar hacia adelante. Al fin y al cabo Él es quien dirige nuestros pasos. No podemos tener duda, tenemos que continuar hacia adelante haciendo lo que Él nos está dirigiendo. Él sabrá en cuál va a ser el final, pero usted siga por el camino hasta llegar a la parte donde Él quiere que usted llegue, para que usted suba a otro nivel. Otra cosa que surge también en el caminar nuestro que afecta a nuestra fe es el miedo. Nosotros tenemos que ser valientes. En Ezequiel lo dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea que no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, en nuestro alrededor, nosotros no tenemos que tener miedo, porque Dios está con nosotros y está como poderoso gigante dirigiendo nuestras vidas. La fe nos lleva a nosotros a tomar decisiones de alto riesgo. Y muchas veces en estas decisiones, Dios se glorifica grandemente porque usted se atreve a tomar el paso para llegar a la decisión y tomar el riesgo para que eso que usted está tratando de hacer se logre. En Génesis hay un ejemplo sobre esto, y es Ur de los Caldeos. Abraham estaba arriesgando todas sus cosas, sus posesiones, su familia, todo, por alcanzar el momento en que Dios le había dicho que fuera a otro lugar. Nosotros como cristianos muchas veces el Señor nos mueve y decimos, ay no, yo no me atrevo porque me da miedo. Miren, cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, que mi esposo era el obispo de la Iglesia de Dios, yo tenía un trabajo y yo amaba mi trabajo. Yo, allí me decían la psicóloga, porque yo le trabajaba los problemas a todos ellos, y cuando venía aquel que si la esposa lo dejó porque le fui infiel, allá yo lo cogía en una esquina, bueno, y todo el mundo, doña B, me decían, doña B, ¿tú me puedes ayudar con tal cosa? Y yo me sentía útil, me sentía que esa gente me apreciaba, y a mí se me hizo bien difícil. El Señor estuvo un año antes diciéndome, los voy a trasladar a otro lugar. Y yo no lo podía creer, porque yo pensaba que no era cierto, que eran cosas mías. Y yo empecé entonces a entrar en un proceso con el Señor y a decirle, mira Señor, si esto es tu voluntad, ven quitando de mí la tristeza y preparándome a hacer lo que yo lo tenga que hacer. Porque al fin y al cabo, si tú nos llamas, tú nos vas a dirigir y hay que obedecerte. No podemos decir que no, porque entonces nos va a ir mal. Y comencé a prepararme. Cuando llegó el momento del traslado, mi esposo me dice, ¿tú estás segura que te quieres ir? Yo le dije, sí. Dios venía hablándome hace más de un año y diciéndome que venía el cambio. ¿Y qué pasa? Que Dios hace estas cosas porque son decisiones de alto riesgo. Nosotros teníamos que mudarnos a un lugar nuevo, con un idioma diferente al que se habla en nuestra tierra, y con gente de diversas nacionalidades, que es muy difícil trabajar con ellos. Porque no se ponen de acuerdo. Los caribeños son de una forma, los centroamericanos son de otra, los suramericanos son de otra, y entonces si se canta un corito rápido, pues al centroamericano le molesta, porque a él le gustan los coritos pasivos, y de verdad que es un proyecto sólido. Pero estamos contentos y estamos felices porque asumimos el reto y nos mudamos, y hemos visto cómo Dios ha puesto su mano en el trabajo y cómo Dios nos ha bendecido en cuanto a lo que estamos haciendo allí en la Florida. Y da satisfacción, da alegría el uno poder hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros llegamos a la Florida también, les quiero decir, porque quiero coger varios testimonios míos.
Cuando llegamos a la Florida, yo ganaba más que mi esposo en el salario. Y llegamos y estábamos con un solo salario. Se pagaban 2 casas, 2 luz, 2 agua, 2 teléfonos y 2 de todo. Porque había que pagar la casa de Puerto Rico más la casa de la Florida. ¿Qué pasa? Para mala pata, perdonando la expresión, yo soy contable y era profesora universitaria de contabilidad. Pues mira, humanamente, yo sacaba cuenta y yo decía, no, que esto no cuadra, esto no puede cuadrar y no cuadra. ¿Qué pasaba? Todos los días 15 del mes, nosotros nos quedábamos a vivir por fe hasta el 30. Porque del 1 al 15, con esos 2 salarios, se pagaban todas las deudas y después no había ni para compra ni para nada. ¿Qué pasa? Un día yo le dije, mira Señor, yo estoy ya cansada no de ti, sino de no confiar en ti, porque esto me está enfermando a mí. Y al fin y al cabo, cuando tú nos llamaste, tú sabías que esto iba a pasar. Tú sabías que esta situación nosotros la íbamos a atravesar. Mira, yo lo que voy a hacer es esto. Yo voy a poner todas las facturas en el mismo medio del comedor y yo le voy a dar 7 vueltas al comedor como hizo el pueblo y los muros se van a caer. Y yo voy a comenzar a depender de ti porque yo no puedo seguir en esta situación. Y le dije al perro, vente Scrappy, vamos a marchar. Y le dimos 7 vueltas a la mesa del comedor y allí dejamos las deudas y le dije, bueno, tú las cuadras. Tú invitaste, tú pagas. Así que si tú me traíste para acá, tú me vas a suplir. Miren, hermanos, nunca nos acostamos sin comer. ¿Cómo Dios lo hizo? De diferentes formas. Una vez yo estaba buscando una garantía de un equipo de la casa y estaba buscando en una cartera donde yo guardo papeles. Cuando busqué en un bolsillo, habían unas tarjetas de regalo que me habían regalado y eran $150. Yo no sabía que eso estaba allí. Yo marqué los números telefónicos para activarlas, me habían quitado $5 de cada una porque llevaban 1 año allí guardadas. Porque ese era el momento en que Dios quería que yo las usara, para que yo viera que Él suple. Y yo usé ese dinero y me duró una quincena completa. $150 con 3 muchachos que comen como un cáncer terminal. No es fácil. Pero Dios lo hizo y la comida se dio y suplió hasta el día final del mes. Y nosotros somos obispos, nosotros no somos mejor que nadie, así que para que ustedes vean que los obispos también lloran, y pasan necesidades y vicisitudes. Pero yo aprendí en ese momento a confiar en mi Señor y a dejar que Dios trabajara y se encargara de todo. Pero es importante que nosotros tomemos esos pasos agigantados y comencemos a confiar en Él. También la fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Muchas veces nosotros pues queremos hacer unas movidas y Dios te está así en la cara diciendo que sí y tú no te atreves. Pues Abraham, ¿qué pasó? Cubrió una ruta de más de 2.400 kilómetros de distancia y lo recorrió alimentado solamente por la fe. Él soñó ampliamente en sus horizontes y él siempre caminaba obedeciendo a Dios porque él quería ver la tierra del cielo. Él quería ver los cielos abiertos, él quería ver dónde estaba el Señor y por eso era que él vivía por fe. Por eso era que él agradaba a Dios. Y él se fue caminando, emprendió ese caminar porque él quería obedecer a su Señor. Y muchas veces a usted le dicen, mira, si es pastor, para que, si puedes coger esta obra, que es pequeña, pero tú tienes la capacidad. No, yo no quiero eso. Y no sabes que ahí Dios te está abriendo una puerta para bendecirte y para probar tu fe, a ver si tú eres capaz de hacerlo. Entonces estás toda la vida amargado porque quieres pastorear, pero no te atreves a hacer lo que Dios te está mandando que hagas. Igual que los matrimonios. Hay veces Dios te da un reto en tu vida matrimonial y tú no te atreves. Ay, no, yo no me atrevo porque y si pierdo la casa o si pasa esto, si pasa lo otro. No, como familia, muévanse hacia adelante confiando en el Señor, porque a través de ese mover es que Dios les va a bendecir. Son muchas cosas que Dios pone de frente de nosotros y nosotros visualizamos unas cosas y son otras. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de ver lo que no es como si fuese, porque a través de eso nuestra fe va a crecer. Y Isaías
también nos exhorta a ampliar el sitio de nuestra tienda, a correr las cortinas y a ondear las estacas, o sea, ampliar. Cuando usted busca de Dios, Dios amplía su mente y también amplía nuestros horizontes, amplía nuestro ministerio, amplía nuestra fe y nuestra forma de ver las cosas. El Señor es poderoso. También la fe nuestra nos lleva a que suceda lo imposible. Yo estaba confiada en que Dios iba a sanar a mi hijo, pero tenía miedo. ¿Y qué pasa? Yo seguí confiando ahí y a veces me venía la duda porque ya eran más de 2 años. Pero Dios ahí, y yo le creí a Dios y Dios lo hizo. O sea que esto no es por etapas. Esto es cuando Dios diga, pero depende de nosotros que se cumpla. Hay veces que las contestaciones del cielo vienen bajando y nosotros por nuestras actitudes, el Señor dice, espérate, míralo para atrás porque todavía no está preparado para recibirlo. Nosotros tenemos que estar pendientes en todo momento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que la fe nos lleva a que suceda lo imposible. Por eso Abraham como Sara no podían tener hijos, pero ellos creyeron que sí lo podían tener y Dios se los dio. Dios contestó su petición porque ellos tenían plena confianza en el Señor y sabían que Dios lo iba a hacer porque Dios lo prometió. Pero eso es parte de la fe. En este punto tengo una experiencia en Argentina. Nosotros estuvimos ministrando a las pastoras el sábado y por la tarde, cuando finaliza todo, hay una pastora que se me acerca y me dice, ¿usted puede orar por mí? Y yo le dije, dígame cuál es su petición, hermana. Me dice, mire, hermana, yo vine a este congreso diciéndole al Señor que yo necesitaba que Él hiciera algo en mi vida, que yo necesitaba que Él impactara mi vida, porque yo tengo todo mi pecho lleno de nódulos cancerosos. Y yo necesito que Dios haga algo en mi vida, porque la ciencia ya dijo que no más. Ellos van a hacer unos estudios, pero el doctor dice que son muchos y se están propagando y es muy difícil mi caso. Y yo vine a este congreso pidiendo dinero prestado porque yo quería que Dios hiciera algo en mi vida. Y hay veces que nos invitan de aquí a allí y decimos, ay, yo no voy porque es que se me partió una hebra de pelo, me duele una uña. No. Usted no sabe si en ese momento, por usted no querer ir, ahí es que está la bendición de Dios para su vida. Amén. Y esta hermana, nosotros oramos por ella, la ungimos con aceite. Y cuando regresamos, a los pocos días, el esposo me escribió y me dijo, pastora, llevé a mi esposa a ingresarla al hospital. Cuando llegó, le hicieron varias pruebas para ver cómo iban a dirigir el proceso de la quimio o la radio, lo que le fueran a dar. Todos los nódulos habían desaparecido. Dios honró la fe de esa mujer porque ella se atrevió a entrar en lo imposible, a creer que Dios es posible de hacer lo imposible en su vida. Ella creyó que Dios la podía sanar y de lo imposible pasó a lo posible. Pero fue por su fe. ¿Por qué? Porque ella dio un paso hacia el frente y decidió creerle a Dios. Y la fe en ocasiones, a medida que vamos entrando en el secreto del Señor, nos lleva a entregarlo todo. Mira, Señor, aquí está todo. Haz conmigo como tú quieras. Y entonces uno entra en este proceso y uno no sabe. Pero a medida que va caminando, uno dice, ay, Dios mío, si yo llego a saber esto, hubiese entrado antes en el proceso. Porque qué lindo es obedecer a Dios y ver cómo Dios te recompensa en lo más mínimo por lo que tú haces. Y Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero él también sabía que Dios iba a hacer algo y él siguió en el proceso. Él sabía que tenía que entregarlo todo, pero él sabía que Dios iba a hacer algo porque tenía que devolverle a su hijo. Esta era la promesa que Dios le había dado. Y ustedes saben que el Señor le devolvió su hijo, que su fe fue tan grande que Dios trajo el carnero del sacrificio y su hijo fue salvo. La fe es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que cree. Usted tiene que creer y tiene que aferrarse a esa fe y confiar en esa fe, y le van a venir a decir por aquí, ay, pero bendito, y tú perdiendo el tiempo en eso, creyendo en eso. Tú no ves cómo se está deteriorando la vida de esa persona, o tú no ves cómo el cáncer te está comiendo, o tú no ves que lo estás perdiendo todo. No, usted sigue hacia adelante y esas voces usted no las va a escuchar. Usted va a continuar hacia el frente, porque hay testimonios de más de cosas poderosas que Dios hace cuando nosotros nos metemos
en su secreto. Y si lo creemos, Él nos va a llevar a algo nuevo y nos va a llevar a una gloria y a un escalón nuevo en nuestras vidas como cristianos. La fe es la capacidad que el Espíritu Santo da para que creamos lo que Dios nos afirma en su palabra. Y quiero finalizar mi plática, en mi predicación en esta noche, como comencé. Y quiero preguntarle, ¿encontrará el Señor fe cuando venga a la tierra? Tenemos que trabajar con la fe. Tenemos que usar nuestra fe para hacernos resistentes a las pruebas, para hacernos resistentes a las situaciones difíciles, a las crisis en nuestras vidas, poderlas trabajar y canalizar como se deben, a las tormentas que aparezcan en nuestras vidas. Si nosotros tenemos una fe bien cimentada, nosotros las podemos vencer. Cuando venga el diagnóstico negativo de una enfermedad incurable, nosotros tenemos la capacidad de luchar en contra de eso, porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado y nuestra fe ha crecido. A la debacle económica, Dios va a suplir. Dios no lo va a desamparar, porque Dios, usted es su hijo y Él es el rey y el dueño de todo, así que Él le va a suplir. Usted esté tranquilo. Encontrará el Señor hombres y mujeres que han sido llamados y que no importa las circunstancias que están pasando, todavía puedan gritar: Jehová es mi sustento, Jehová es mi Dios y Jehová peleará por mí, porque Dios es fiel. Hallará el Señor fe como la de Rahab la ramera, que expuso su vida y pudo haber perdido su vida, pero por fe ella continuó hacia adelante y pudo lograr el propósito. Encontrará el Señor fe como la de los jóvenes hebreos que entraron al horno. ¿Y qué pasó allí adentro? Para los efectos de todo el mundo, ellos iban a ser quemados, pero aparecieron en vez de 3, 4. Y ese cuarto es el que siempre está con nosotros, que es el Señor, el que no nos deja en ningún momento, el que siempre saca la cara por nosotros cuando la dificultad se pone peor todavía. Amén. El Señor está demandando de nosotros fe. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Estas historias bíblicas no son mentiras. Están puestas ahí para aumentar nuestra fe y para que nosotros nos guiemos y sepamos que como Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Él nos puede librar del horno de fuego. Y no nos libra cuando nosotros querramos. Nos va a librar en el momento en que Él crea que estamos listos para salir del horno, porque hemos sido pasados por fuego y hemos crecido como cristianos. Así que hallará el Señor fe cuando venga, como hizo con Daniel, que lo libró de los leones y lo sacó del peligro. Encontrará el Señor fe y encontrará el Señor gente que como Job, que lo perdieron todo, pero dijeron: no, yo estoy aquí para mi Dios y Él me va a ayudar. Yo sé que mi Redentor vive y aunque mi cuerpo desfallezca, Él me levantará. Job tenía una enfermedad incurable y Dios lo sanó en su momento, pero es en el momento de Dios. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que cultivar una fe saludable. No la fe de San dame y San toma nada. No. Nosotros tenemos que cultivar la fe para que el Señor haga como cuando hizo con Pedro, que Pedro estuvo preso, pero Dios abrió la cárcel y le dio la salida de allí. Nosotros podemos estar presos en unas situaciones y de momento Dios hace así y todo se resuelve para su gloria y para su honra y para demostrarnos que Él es un Dios poderoso. Por eso, en esta noche, yo quiero que usted mantenga firme su fe y en medio de las crisis que usted le crea a Dios. Aunque usted vea la cosa difícil, usted vea lo que no es como si fuese. Porque a través de eso Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Él necesita que nosotros trabajemos de esa forma. Y nosotros necesitamos decirle al Señor: así, haz conmigo como tú quieras. Nosotros necesitamos un avivamiento de fe en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en donde quiera que estemos, que el Señor avive nuestra fe para que podamos ser cristianos diferentes y que nosotros podamos florecer en medio de las dificultades. La iglesia del Señor necesita entrar en un proceso de fe profundo
para que nuestras iglesias crezcan y nuestra comunidad pueda ver que en nosotros hay algo diferente. Y Dios lo va a hacer, pero Dios está esperando que usted ponga de su parte. Así que, hermanos y hermanas, ponga su familia, ponga su matrimonio, ponga a sus hijos en las manos del Señor. Dios está dispuesto a trabajar, pero tenemos que poner de nuestra parte primero, para que entonces Él obre en nuestras vidas y haga de nosotros gente fortalecida en la fe y gente que se lleve al mundo por delante, porque somos probados, hemos sido probados y tenemos una fe que vence al mundo. Así que Dios les bendiga, y yo quiero orar por aquellos que quieren que el Señor trabaje en sus vidas a partir de hoy con una fe diferente, que Dios le demuestre cosas grandes y que Dios trabaje con ellos. ¿Habrá alguien que quiera que yo ore por él? ¿Habrá alguien que necesita que Dios aumente su fe?